Hablamos de historias que, bueno, pues se pueden rozar la ficción y pueden parecernos irreales, pero desde luego no lo son. Ocurría en el siglo XVIII, aquí en Canarias, en el sur de la isla de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Les hablamos de una historia que bien podríamos decir dejó un reguero de muertes en el sur de esta isla de Gran Canaria. 30 jóvenes de una misma familia murieron por causas inexplicables. Arguiñe Águila ha seguido muy de cerca qué ha pasado. Sí, de hecho eran muertes repentinas que se producían aparentemente sin ningún motivo, no aparecían en la autopsia y tampoco en las pruebas médicas que se les hacían en vida, ¿no? De hecho, les vamos a contar dos historias que a nosotros nos han llamado muchísimo la atención, nos han puesto hasta los pelos de punta. Se trata de Teresa, ella tenía 10 hermanos, 4 murieron de repente sin aparente enfermedad, pero es que resulta que con los años también su hija de 21 años moría mientras caminaba por la cumbre. Otra historia, Alberto y Fátima tenían 4 hijas y su drama empieza en 2002 cuando su primera hija de 14 años fallece mientras jugaba con sus amigas en el parque. Pero es que ahí no acaba todo. Un año después muere su hermana de 9 años mientras nadaba y con tan mala suerte otra hermana 4 años después mueren mientras estaba disfrutando la familia en Disneyland París mientras estaba montada en una montaña rusa. Todas estas muertes tienen una relación en común, eran jóvenes, no tenían ninguna enfermedad y el corazón se les paraba. ¿Por qué sucedía esto? Vamos a ver el origen de esta historia. La historia de la muerte súbita en el sur de Gran Canaria se remonta a 1804. Un matrimonio de Tunte tiene 11 hijos. Con ellos empiezan las muertes repentinas e inexplicables. Sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos también fallecen de forma inusual. Ese goteo incesante de muertes súbitas empieza a levantar sospechas. Tanto que entre 1995 y 2007, 1 o 2 menores de 20 años pierden la vida cada año. Así que los cardiólogos Ramón y Josep Brugada y Fernando Van Wemert empiezan a tirar del hilo. Analizan a 1.200 personas y llegan al matrimonio de Tunte de 1804 como origen de todo. Encuentran en él una mutación genética que hace que sus corazones fallen. Descubren que 219 personas vivas la tienen y están en peligro. Así que de forma inmediata les ponen un tratamiento. Gracias a él se ha logrado detener las muertes súbitas de esta gran familia del sur de Gran Canaria. Maravillosa esta explicación de lo sucedido. Nosotros hemos tenido, o has tenido la oportunidad, Arguiñe, de conocer a un miembro de esa familia que sigue con vida gracias al estudio que han llevado a cabo todos esos cardiólogos. Efectivamente, nosotros hemos estado con Sara, ella tiene 25 años y resulta que a ellos les hicieron las pruebas porque la tía de su padre con 25 años muere mientras estaba paseando por la playa. Contactan con ellos, les hacen las pruebas, su padre, una de sus hermanas y ella tienen este gen que les puede provocar esa muerte súbita. Vamos a ver su historia. Sara, ¿cómo te detectan a ti el gen de muerte súbita? Bueno, nos lo detectaron, hablo en plural porque nos lo detectaron a mi padre, a mi hermana la menor y a mí, a través de unos análisis de sangre, a través de un gen hereditario. En el caso de mi familia es una taquicardia ventricular catecolaminérgica, lo cual quiere decir que es una especie de arritmia anómala, por llamarlo de alguna manera, porque estamos hablando que mi corazón puede producir un pequeño síncope y quedarse ahí, o producir algo más grave que es directamente la muerte súbita. Cuando me diagnostican este problema de salud, yo sigo llevando mi vida con total normalidad, no voy más allá, no me hago preguntas, hasta que, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, porque al final tengo un enfermero 24 horas conmigo, haciendo deporte con un grupo de amigas me da un síncope. Y por protocolo deciden implantarme el desfibrilador subcutáneo implantable. Es este aparato de aquí. ¿Cómo es vivir con este desfibrilador? Yo tengo que tener una serie de cuidados, es decir, no puedo estar cerca de aparatos electromagnéticos. De hecho, el mismo móvil, algo que solemos usar mucho en el día a día, lo tengo que tener a unos 15 centímetros de distancia. En mi casa se tuvo que cambiar todo lo que tiene que ver con la parte electrodoméstica de la cocina, porque no puedo utilizar cocinas de inducción, se tuvo que cambiar a cocinas de gas. Tuve 6 meses sin poder conducir. Eso fue un cambio muy brusco también en mi vida. Bueno, hubieron muchos cambios. Entre ellos, el transmisor, como le llamo yo, todos los lunes, en torno a las 7 de la mañana, se enciende este corazoncito que está aquí de color naranja, lo cual quiere decir que es hora de que me acerque
y lo que hace el desfibrilador es mandarle la información al transmisor y el transmisor directamente lo envía al hospital insular. Esta es parte de tu control, pero también tenemos por aquí una medicación que también tienes que tomar. Exacto, la medicación para mí es casi lo más importante. Tomo la dosis más alta, que es una por la mañana y otra por la noche. Es un beta bloqueante que lo que hace es pues, reducir la frecuencia cardíaca, que es donde radica la gravedad de mi problema de salud. Sorprendente la historia de Sara y sobre todo visibilizar la realidad que está viviendo, ¿eh? Sí, está claro que tiene una segunda oportunidad en la vida, pero claro, al final esto trae consecuencias a nivel físico, el día a día en el tema de deporte, pero también a nivel psicológico, quiero que lo vean. Sara, ¿qué consecuencias te ha traído tener este gen? Debo de tener más cuidado a la hora de hacer deporte, sobre todo aquellos deportes que son de contacto físico, sobre todo para no darme en el aparato. Cuando hago clases grupales, evidentemente no puedo seguir el mismo ritmo que mis compañeros y mis compañeras, porque sí que es verdad que me canso mucho antes. Y los primeros síntomas que siempre suelo notar cuando ya me noto que debo de parar es pues sensación de asfixia, un poquito de mareo, incluso a veces tengo como un poco de pérdida de visión, ganas de vomitar. En la medida de las posibilidades sí que es verdad que siempre evito la cinta porque siempre me lleva a un recuerdo pasado y es cuando me implantaron el desfibrilador, porque fue justamente cuando perdí el conocimiento, cuando estaba haciendo el deporte en la cinta. Entonces sí que es verdad que el estar aquí todavía a veces me pone los pelos de gallina. Tienes unas limitaciones a nivel físico, deportivo, pero también tienes consecuencias a nivel psicológico. Sí, lo que pasa es que nunca te suelen hablar de ello. Creo que no se le da importancia a esa parte y creo que es la fundamental. Sí que es cierto que a veces se me hace muy cuesta arriba. De hecho, esto a mí me ha costado muchas noches conciliar el sueño, porque de esto de tener que pellizcarme, porque llegas hasta pensar que es un sueño, que estoy viviendo es un sueño, que no estoy viva. Cuando estoy haciendo deporte, el estar constantemente pensando que debo de parar o que me va a pasar algo, eso tropieza constantemente en mi mente a diario y es un sobreesfuerzo y es una carga emocional que nadie te prepara para esto. ¿Qué traumas te ha podido llegar a generar? Bueno, al principio sobre todo, al final llevo un cuerpo extraño. Yo soy una chica de complexión delgada y sí que es verdad que el bulto se hace notar. Entonces, sobre todo, ya no me pasa tanto, pero sí que cuando voy a la playa, pues intento acostarme boca arriba. Me pienso muchas veces el ir a bañarme al agua porque pienso que la gente se está fijando en mi espalda y al final no estoy disfrutando de ese momento. Esto además yo creo que es algo que todos se nos olvida, ¿no? Pero te ha hecho valorar todavía más la vida. Sí, totalmente. Hasta los pequeños detalles ahora lo vivo con muchísima más intensidad. Y bueno, mis padres también son unos facilitadores ejemplares que estuvieron en el momento uno conmigo, porque no fue una tarea fácil. Yo tuve que tomar una decisión terminando la carrera, en pandemia, sin visitas. Estaba en otra época de mi vida, era más chiquitita. Pero bueno, es calidad de vida y hay que seguir adelante. Ella solo es un ejemplo de esta historia y lo cierto es que llevan 15 años sin producirse muertes gracias a las investigaciones que llevaron a cabo 3 cardiólogos y nosotros hemos podido estar con uno. Estamos con Fernando Van Wemer, tenemos la suerte de saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, tú eres el presidente de la Fundación Canaria de Umialla y lo primero que quiero preguntarte es cómo llegan a relacionar todas estas muertes en el sur de Gran Canaria. ¿Qué les puso tras la pista? Bueno, básicamente el encontrar esta familia, el estudio genealógico que se hizo tan profundo, ese árbol tan grande que has hecho, todas esas indagaciones no fueron indagaciones hechas por ningún médico. Fueron hechas por un miembro de la familia que fue el que realmente puso la voz de alarma de que estaba pasando algo y que podía ser un fenómeno familiar. Fue la persona que elaboró el árbol familiar, el árbol genealógico, y fue la persona que nos guió sobre una posible herencia multitudinaria de una afectación genética en las comarcas del sur de Gran Canaria. Esta persona, que ya falleció desgraciadamente, era Carmelo Pérez Rodríguez, vivía en El Tablero y gracias a sus estudios genealógicos se llevó a cabo toda esta investigación.
Señor Van Weber, muy buenas tardes. ¿Cabe la posibilidad de que aún hayan personas en el sur de la isla de Gran Canaria que pudieran portar esta mutación genética y no saberlo? Sí, bueno, de hecho, desde que encontramos la mutación hasta el día de hoy, que hace ya 15 años, hemos ido encontrando ramificaciones del árbol familiar, bien por pacientes que mueren súbitamente y que no sabían que pertenecían a la familia, o bien por nuevas ramificaciones que vamos encontrando a lo largo de todos estos años. Sí, efectivamente, todavía a fecha de hoy siguen saliendo casos nuevos de familiares que o bien no se reconocían o bien eran ramas que no se habían explorado, efectivamente. Señor Van Weber, muy buenas tardes. Hemos conocido el caso de Sara, que vive con medicación, con un desfibrilador. Todas aquellas personas que tengan algunos de estos genes deben de tener un día a día como el de Sara. Bueno, esto es una enfermedad en la que tenemos la gran ventaja de que tiene tratamiento, es decir, que tiene un tratamiento médico. Es un tratamiento, como bien explicó Sara, una pastilla que lo que hace es que evita que el corazón alcance unas frecuencias cardíacas determinadas. Y esto lo monitorizamos a través de una serie de revisiones. Entonces, el hecho de poder ponerle tratamiento ha disminuido drásticamente la mortalidad de esta enfermedad.